Bueno, papitos, bienvenidos a todos, buenos días. Ahora sí, ya entrando en materia, calentando motores en esta formación para papitos también. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias a todos pues, por haber aceptado nuestra invitación el encuentro anterior, por haberle dicho sí, por estar súper comprometidos con sus hijos también. Les contamos muy por encimita. Los encuentros de ustedes se parecen mucho al encuentro que trabajamos con los niños hoy. ¿Qué sucede? Que con los niños nos enfocamos en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. Con ustedes nos vamos a enfocar en el Antiguo. ¿Qué quiere decir? Pues que sí o sí necesitamos que ustedes compartan con sus hijos, conversen con sus hijos, porque ellos les van a explicar y ustedes les van a explicar cositas. ¿Listo? Esa más o menos va a ser siempre nuestra dinámica en las catequesis presenciales, cuando ya podamos hacerlo de manera presencial, que los papitos toman un tema, los niños toman otro a su forma, pero lo toman y complementamos toda la información, ¿vale? Con los niños hicimos la oración inicial. La idea es que ahorita pues con ustedes hacemos un momentico bien pequeñito de oración para así como tal centrarnos como familia y hacer la oración final del encuentro del día de hoy como familia. ¿Listo? Entonces, Dani, dale. Bueno, entonces empezamos con una oracioncita bien chiquitica y bien breve para nosotros, y que todo sea entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este encuentro que nos permites el día de hoy, que sea provechoso para nosotros y que sea fructífero para nuestra vida espiritual, tanto personal como familiar. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo, bendita bendita tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres mujeres, y y bendito bendito es el es el fruto fruto de tu de tu vientre, vientre. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre sea con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, como les comentábamos en la reunión pasada, vamos a empezar una nueva etapa. Les queremos dar la cordial bienvenida ya a esta primera etapa de formación de nuestro encuentro y que esta primera etapa se trata de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, de cómo Dios se comunica con cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver aspectos generales, acerca de la Biblia. Y antes de comenzar, tenemos dos noticias así cortitas para comentarles. La primera es que en las entrevistas pasadas, uno de nuestros niños, una familia que estaba con nosotros, no va a continuar con el proceso. Pero entonces, a cambio pues, de ellos, gracias a Dios, llegó un nuevo integrante en nuestro grupo, una nueva familia, que la niña se llama Valeria y la mamita se llama Ángela. Entonces se las presento de una vez para que nos familiaricemos, para darle también la cordial bienvenida a Ángela. Ángela, por favor, saluda para que te reconozcan, por favor. Mueve la manita. Mueve la manito, eso, muy bien. Entonces, para que los conozcamos, ya los niños también le presentamos a la niña Valeria. Entonces, como para que empecemos a reconocer caritas y a conocernos un poquito más y a formar comunidad, que ese es el objetivo. Bueno, entonces vamos a empezar ya con el tema, con el contenido como tal de la Biblia. Nosotros que ya tenemos como una experiencia de vida, una experiencia de fe, cuéntenos brevemente
para usted, para cada uno de ustedes, ¿qué significa Biblia? ¿Qué significa para ustedes? No todos, por favor, no todos quieren ser. Palabra de Dios, La palabra de Dios, muy bien, sí, enseñanzas. muy Desde bien. el ¿Qué más? Génesis en su principio en el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, Muy bien, donde se narran las vivencias y todo lo que debe pasar de generación en generación en la parte cristiana y católica. muy bien, Considero yo que es eso. muy bien. ¿Quién más? Sí, es como la recopilación, es un libro que recopila pues todas las representaciones de Dios en la tierra, tanto Ajá, antes de Cristo como después de Cristo, es como donde se vive como ser humano, tenemos como ese evidencia de que Dios sí existe. ok, muy bien. ¿Alguien más? Es donde el Señor Dios hace una alianza a través de su palabra. Es ahí donde se escribe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, ya vamos para allá, muy bien. Pero bueno, está muy bien. Bueno, yo quería decir que la Biblia para mí es un conjunto de experiencias que se viven en una cultura específica en la humanidad, cómo se vive a Dios, desde Ajá, su cultura, desde su época, desde sus experiencias religiosas, pues nos quieren contar cómo ellos vivieron y creyeron en Dios. muy bien, perfecto. Todo lo que ustedes dijeron están bien y yo sé que los que no participaron tienen una idea similar o aproximada a lo que ya comentamos. Ahora yo tengo otra preguntita bien importante. ¿Por qué razón existe entonces? Buenos días. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué qué? ¿Por qué razón existe la Biblia? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, sí es un conjunto de libros que fue Ajá. escrito por una tradición judaica, ¿cierto? Y se aplica Sí. ya al tema cristianismo cuando, pues, digamos, se parte la historia y llega Jesús a la tierra, pues, con una filosofía un poco distinta a la que venían los patriarcas manejando. Creo que existe, fue por el mismo compendio que hizo Constantino en el siglo V para, digamos, recopilar esos libros y llegar a fundar, digamos, esta filosofía. Bueno, bien. ¿Quién más? ¿Por qué razón existe? Porque es necesario Porque que exista un lineamiento relacionado con la cultura para que no se vaya como por los lados, sino que existan unas bases que seguir. Muy Son los bien, lineamientos que están dados para toda la parte cristiana y católica, considero yo. muy bien, muy Como bien. todas las existe materias, porque Dios las siempre está ciencias comunicado. tienen sus libros guía y este es el libro guía base de toda la cultura, de toda la religión católica y cristiana. Bueno, muy bien. ¿Alguien más por ahí quiere hablar? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, todo lo que ustedes dicen están en lo correcto. Muy bien. Existe porque Dígame. es la historia de la creación del hombre. Ajá, sigue. Ah, bueno, listo. Era solo ese comentario. Listo. Lo que ustedes comentaron está muy bien. Todo lo que ustedes dicen. Ya vamos a ir adentrándonos un poquito más a aclarar como algunas ideas y cómo definir algunas ideas, ¿vale? Pero por ahora, como la idea es que nosotros, como lo estaban comentando ahorita, no, es como un lineamiento, es como una forma en que nosotros nos vamos a unificar. Es una forma en cómo nosotros formamos comunidad, nos unimos todos bajo una misma creencia, bajo un mismo entendimiento. Entonces, les queremos como comentar, como resaltar como las características generales, o sea, como para complementar lo que ustedes ya conocen, esto con el fin de que sea, aparte de que sea como un complemento para ustedes, que también les dé como esa, ¿cómo decirlo? Como que les den esas herramientas a ustedes para cuando ustedes en algún momento, ya sean sus hijos, familiares cercanos, tengan que como que responder esta misma pregunta, ¿vale?
Entonces, las características principales, aparte de los que ustedes han dicho, entonces son, eh, la primera es que no es como es ese manual. En la Biblia es ese manual que nos ayuda, nos enseña a nosotros a cómo debemos vivir. Para vivir, ¿qué? Para vivir felices. ¿Por qué? Porque Dios, Dios Padre, en su infinito amor quiere que nosotros vivamos bien. Entonces, Él nos guía a través de estos escritos, a través de estos compendios, de este compendio de libros, nos guía para nosotros vivir una vida feliz y para que nosotros también podamos enseñarles cómo vivir esa vida feliz a los demás, a nuestros hijos, a nuestros familiares, etcétera. Entonces, hay algo que se nos había olvidado mencionar, y es que esperamos que en este momento ustedes tengan como la manito la bitácora y la Biblia. ¿Se recuerdan que les habíamos dicho el encuentro pasado que la tengamos por ahí a la mano? Con el fin de la bitácora no es con el fin de que ustedes anoten todo lo que les estamos diciendo, sino que anoten ideas como principales que ustedes les llamen la atención y como para que se les quede más grabadito. Bueno, Para que ¿vale? puedan compartir con los niños ahorita, pues cuando terminemos ya el encuentro, lo que queda de la semana. Uh-huh. Listo. Entonces, la primera característica es como ese manual de nosotros saber vivir. Además de eso, nos orienta en nuestro caminar, nos dice dónde está el norte de nuestras vidas. Como les preguntamos a los niños, ¿ustedes, papitos, nacieron con un manual de cómo vivir la vida debajo del brazo? No, ninguno tuvimos ese manual. Ese manual nos lo da Dios, que es nuestro creador, y sabe realmente qué es lo que necesitamos en este momento. Por ahí escuché la palabra que es como una cultura específica. La Biblia en este caso nos habla a todos y es actual, es decir, esta no tiene, es atemporal, porque si la analizamos detenimiento, vamos a ver que hoy en día, por ejemplo, en esta crisis económica, en esta situación del coronavirus, todavía nos está indicando, guiando y aconsejando cómo debemos vivir nuestra vida en este momento. Entonces, por ejemplo, es nuestra brújula que nos indica como el norte. Y si ven las imágenes de las flechitas que van como para los dos lados, nos indica el mejor camino a tomar. Porque pueden haber situaciones que nos den como, nos pongan a decidir. En ese momento es cuando nosotros recordamos o leemos la Biblia como para tener esa orientación y es Dios mismo quien nos orienta para darle como la mejor solución o como la mejor opción de camino a tomar. Entonces nos orienta, primero como que nos guía, ahorita nos orienta en nuestras decisiones. Ahora nos muestra quién es Dios. A través de este libro también nos indica y nos muestra a todos su autor. El autor de la Biblia es Dios. El autor principal, ya más adelante vamos a hablar de ello. Pero entonces él se quiere mostrar a través de diferentes experiencias, como ustedes lo han dicho, diferentes experiencias, acontecimientos que se relatan a través de los libros de la Biblia y nos muestra, ¿para qué nos muestra eso? Primero, para que nosotros le reconozcamos, ¿cierto? O sea, él también quiere que le reconozcamos que existe un Dios, o sea, él quiere mostrarse como un Dios que nos ama, que sí existe, que está vivo y que nos ama y que quiere seguir guiándonos y que quiere seguir dándonos siempre lo mejor, que nos quiere ver felices a través de la escritura. Y también también se nos muestra a cada uno de nosotros precisamente para que nosotros sigamos sus ejemplos, tal como lo vemos en el Evangelio, ¿cierto? Que por ejemplo lo que hizo Jesús. Entonces lo que hizo Jesús lo hizo para enseñarnos y para que nosotros lo tomemos como ejemplo en nuestras vidas, un ejemplo práctico. Entonces, por esta razón y por esta y otras muchas razones y lo que ustedes dijeron, se vuelve un tesoro invaluable. La Biblia es un tesoro invaluable. Nosotros hemos visto en películas que los tesoros, cuando están en búsquedas del tesoro, aparecen como en cofres. Y cuando abren los cofres o cuando abren las puertas de los cuartos, aparece dinero, aparecen coronas, joyas preciosas, todo es como muy lindo, muy bello y muy rico en cuanto al sentido económico. En la Biblia, nosotros no es que vayamos a abrir la Biblia y nos va a salir joyas preciosas, cadenas, coronas, diamantes, no,
sino que nos va a saber lo que es realmente importante para nuestras vidas. O sea, es una riqueza espiritual, no es una riqueza material, sino que es una riqueza espiritual. Porque si recordamos lo que dijo el Señor cuando lo tentó Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es solamente lo físico, sino es más que todo lo espiritual que nos ayuda a vivir mejor y a vivir bien. Entonces, esta es como la idea general, la presentación de la Biblia, para que la tengamos en cuenta, complementando lo que ustedes ya conocen y como desmenuzando un poquito más como como su significado. Esto con el fin de que todos tengamos como la misma unidad y que les dé a ustedes como herramientas para lo que les comentaba, como para poder compartirlo con aquellos quienes ustedes quieran o crean necesario. Ahora vamos a pasar como en el sentido como tal del significado de la palabra Biblia. Bueno, papitos, resulta que de hace 8 días, de los encuentros que tuvimos con algunos de ustedes, algunos nos decían que sí, que eran muy constantes en leer la palabra, tienen un buen dominio de la palabra, pero hay otros para los cuales esta oportunidad es empezar casi desde cero de la Biblia. Entonces tomamos la decisión como de llevarlos más o menos a todos por el mismo lado. Yo sé que para los que ya lo dominan, puede ser un poquito tedioso, puede ser un poquito, esto ya lo sabía, pero pues vamos a ir profundizando. La idea es que todos nos pongamos al mismo nivel, ¿vale? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué significa como tal la palabra Biblia? ¿Les suena algo? Los papás de Sarita. Abran el micrófono A ver, yo lo abro por acá, creo. Libro. Ok, por aquí yo no pude. Ya, ahora sí. Viene de un griego, ¿no? Del griego porque la Biblia se escribe primero en hebreo y después en griego, ¿no? La palabra Biblia viene del biblión, que significa rollo, papiro o libro. Y la palabra Biblia, tagai, ya significa libros sagrados. O sea, ya es del griego para llegar a libros sagrados. Por eso es que tenemos los libros sagrados de la Biblia. Listo, muy bien, excelente. Tal cual nosotros le explicamos a los niños que la Biblia la vamos a entender como un conjunto de libros, así como le estaba diciendo aquí Don William, creo que es el nombre si mi memoria no me falla. Así vamos a entender la Biblia como un conjunto de libros. Si nos vamos a ir al sentido estricto de la palabra biblión es libro, uno solito. Y más o menos el plural es Biblia, libros, ya pues como el señor nos comentaba, ya tiene como un sentido más amplio. Nosotros algunas veces hemos ido a alguna biblioteca, hemos tenido la oportunidad de estar en una biblioteca y ahí encontramos un conjunto de libros de diferente género, de diferente fecha, de diferente autor, de diferente sentido. Más o menos así vamos a entender la interpretación de la Biblia. Va a ser un conjunto de libros con características diferentes, pero un mensaje en común. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuál es ese mensaje, qué es lo que está aquí diciéndonos Dios a través de su palabra, porque entendamos que la Biblia es la forma en que Dios nos habla a nosotros, ¿vale? Y así como vamos a entender la Biblia como ese conjunto de libros, nos vamos a meter en la cabeza que nuestra Biblia es una biblioteca, ¿listo? Y en esa biblioteca vamos a encontrar, Dani, si quieres la siguiente, por favor. Y en esa biblioteca vamos a encontrar libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hasta aquí ya no es nuevo para nosotros, ya por lo menos aunque no dominemos la Biblia, ya sabemos que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Listo? Las cositas nuevas que vamos a ir aprendiendo son ¿qué cosa? Que la Biblia no es un libro histórico. Aquí no podemos sentarnos a leer esto como si fuera el libro de la historia de Colombia, el libro de la historia de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué sacamos esto a colación? Porque les contamos de la experiencia anterior. Resulta que un niño nos decía, entonces si en la Biblia cuentan toda la historia, ¿por qué ahí no están los dinosaurios? Entonces, o en qué año exactamente nació Jesús, o por qué no aparecen datos como tal de María con quién vivía. Bueno, ya se fueron, fue como al detalle. Entonces, es importante que tengamos presente que la Biblia no es un libro histórico que yo aquí no puedo decir en el gobierno de no sé quiéncito, bajo el régimen de yo no sé qué, y cuando estaba vigente el coronavirus apareció Jesús, en fin, no puedo irme hasta ese nivel de detalle, no puedo interpretarlo de esa forma. Y ahí hay como una primera mala interpretación que normalmente le hacemos a la palabra, y decirnos estrictamente el sentido histórico que aparece ahí.
nosotros le vamos a dar un sentido espiritual. Para nosotros la Biblia, como decíamos al comienzo, es ese manual de vida que tenemos, es ese manual de vida que nos dice cómo vivir, de qué manera vivir y cómo sentirnos mejor, cómo sentirnos bien de la forma en que no le agrada al mundo, pero si le agrada a Dios es lo que verdaderamente nos va a traer felicidad a nosotros. Listo. Ya entrando ahora sí más en detalle dentro de la Biblia. La Biblia católica, papitos, tiene 73 libros. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hicimos, para los papitos que estuvieron con nosotros, que alcanzaron a estar en la primera reunión, que los cogimos así por decirles como ustedes también necesitan ser reiniciados y les hicimos un pequeño cuestionario a quemarropa, casi nadie se acordaba cuántos libros tenía la Biblia católica. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver mucho más adelante, la Biblia protestante tiene menos libros. Ya vamos a entender mucho más adelante en todo este análisis que vamos a hacer por qué nosotros tenemos más, por qué ellos tienen menos, qué es eso de canon, porque todo eso tiene un sentido fundamental y es bien importante que nosotros aprendamos a defenderlo. Pero la Biblia católica tiene 73 libros, ¿vale? Que se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Listo? Ahora viene una pregunta así muy rapidita. Para ustedes, ¿qué es un testamento? ¿Algún papito que me comparta? Los que quieren hablar, simplemente abran el micrófono y ahí vamos. Que no me veo. Un legado. Un legado, ¿quién más? Acto de alianza. Una alianza, ¿quién más? Bueno, me parece curioso que de entrada no me dijeron que un testamento es una herencia, que es algo que uno le deja a alguien cuando ya muere, le deja a sus semejantes, a sus seres queridos. Es un legado. Sí, más o menos exactamente por ahí. Sino que muchas veces nosotros interpretamos simplemente la palabra testamento como eso, como la última voluntad de alguien. Pero vamos a tener presente que aquí como tal, en la Biblia, cuando nosotros hablamos de testamento, como lo decía el papá de Sarita, hablamos de alianza, hablamos de un pacto, por así decirlo. Pero como les decíamos a los niños, yo no hago una alianza conmigo misma. Yo tengo que hacer una alianza con otra persona. Y si estoy hablando que en el Antiguo Testamento hay una alianza y en el Nuevo Testamento hay otra alianza, tienen que haber dos partes involucradas. En el Antiguo Testamento es la alianza que Dios hace con su pueblo, con el pueblo de Israel. Hasta ahí. Ya vamos a entrar más adelante en detalle de qué pasó, por qué pasó, los sí, no, los pormenores, todo. Pero por ahora quedémonos con esa imagen. En el Nuevo Testamento, ¿quién o con quién será la alianza? ¿O por qué se llamará Nuevo Testamento, Nueva Alianza? Que es cuando ya llega una visión distinta que la cristiana, la filosofía totalmente distinta a la que se venía manejando con los patriarcas anteriores. Como que rompe esa idea patriarcal, pero sin romper la regla, simplemente innova con su filosofía cristiana, pues el mismo Cristo. Ok, perfecto. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál será el acontecimiento central que divide Antiguo Testamento de Nuevo Testamento? Jesucristo. El nacimiento de Jesús. Perfecto. Ahí aparece alguien bien importante, o sea, y de hecho, casualmente, no es casualmente, perdón, sino de ahí viene el que hablemos de tal suceso antes de Cristo y tal suceso después de Cristo. Entonces, a partir del momento del nacimiento de Jesús, marca una actualización de esa alianza. Por eso hablamos de la nueva alianza. A los niños les decíamos, llegó la alianza 2.0, porque aquí es donde se renueva el pacto que había hecho Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y se actualiza en la persona de Jesús, que se va a convertir en el centro de toda esta historia. De esa manera, ya entendiendo que Jesús es el que parte la historia en dos, por así decirlo, a los niños les trabajamos con ellos la parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué hicimos esto? Porque si bien en el Antiguo Testamento entendemos un poco más de lo que es historia de la salvación, los niños van a recibir, o sea, estamos enfocados a que los niños reciban a Jesús Eucaristía.
Pero para recibir a Jesús en Eucaristía tienen que haber conocido a Jesús. Entonces, precisamente, nosotros vamos a trabajarle fuertemente a los niños en el Nuevo Testamento, en que conviertan a Jesús en su modelo, en su ejemplo, por así decirlo. Obviamente, sin demeritar toda la historia anterior, y es ahí donde entran ustedes, papitos. Ustedes van a ser bien claves apoyándonos en todo el tema del Antiguo Testamento. De esa forma, así como con los niños trabajamos con el Nuevo Testamento, con ustedes, papitos, pues nos tocó trabajar el Testamento grandote, nos tocó trabajar el Antiguo Testamento. Listo. Entonces, entrando en materia, el Antiguo Testamento o Antigua Alianza, también se le puede decir. Nosotros lo decidimos trabajar con ustedes en el sentido de que como ya contamos un poquitico más de experiencia en la fe, conocemos un poco más a Jesús, tenemos un poco más de experiencia con Él, vamos a ver un poquito y a grandes rasgos ¿por qué entonces, de dónde vino? ¿Por qué provino? O sea, ¿de dónde salió? ¿Será que lo auguraron desde antes? Sí, lo auguraron desde antes, lo profetizaron desde antes. Entonces, para comenzar esta parte del Antiguo Testamento, queremos hacerles como un ejemplo claro, como para que todos nos quede como claro la posición o como la parte que se encuentra el Antiguo Testamento en la Biblia. Como le estamos hablando, el centro de la Biblia y de la historia es Jesús, pero Jesús que aparece en los evangelios no está físicamente en la Biblia en la mitad de todo el libro, no, sino que está un poquito más adelante. Pero lo que queremos decirles es que antes de que aparezca Jesús, todo eso pertenece al Antiguo Testamento, es decir, que desde los evangelios, antes de empezar los evangelios, hacia la izquierda, o sea, hacia el comienzo de su Biblia. A propósito, ¿dónde está su Biblia? No, se me había olvidado decirle, para que nos muestren su Biblia ahí un momentico a la cámara. Muy bien, muy bien. Nosotros también mostramos la nuestra. Muy bien, muy bien. Entonces, desde los evangelios hacia atrás es donde encontramos el Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, es más gruesito, es más gordito que el Nuevo Testamento. ¿Listo? ¿Esto es para qué? Pues para que ustedes lo tengan como un poquito más claro y demos una idea como más sencilla y más desmenuzada de entender dónde está el Antiguo Testamento. Bueno, como lo estábamos hablando, la Biblia católica tiene en total... ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, la Biblia católica en total tiene 73 libros, pero el Antiguo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo, tiene su cantidad de libros específica. Para nuestro caso, que es el Antiguo Testamento, tiene 46 libros. Como lo estábamos comentando al comienzo, es como una biblioteca, la Biblia. La biblioteca, si se dan cuenta, hay diferentes autores, diferentes interpretaciones, diferentes géneros. En este testamento especialmente hay muchos géneros que nosotros vamos a ir viendo, pues mientras vamos avanzando no en este encuentro, sino en toda la etapa. Pero queremos aquí darles como la idea general del Antiguo Testamento para que nos quede claro. ¿Qué aparece en el Antiguo Testamento? Como por ahí lo nombraban, el Génesis, la creación, que es lo primero, es el primer libro de la Biblia, el Génesis. En el Génesis vemos la creación primero que todo, que en este caso lo que se quiere dar a entender a que entremos en la charla de que la creación, de que si Espera, el Big Bang, ¿puedes repetir, por favor, que te fuiste y volviste? Aló. Ahí ¿Hasta ya, dónde me volviste. escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que dijiste, puedo entender, y te congelaste. Bueno, pero espere que, o hasta dónde me escucharon, ¿no? Que digan los demás. ¿Sí hasta ahí o más antes? ¿Más antes? ¿No me escucharon? ¿No entendieron? ¿Vuelvo a repetir? Sí, arrancaste hasta donde hablabas de Génesis. Bueno. Moriste. Listo. Bueno, entonces, la idea es aquí darles la idea general de que se trata el Antiguo. Es el Génesis, la creación, ¿vale? Es el primer libro y se encuentra en el Antiguo Testamento.
La interpretación que se le da a este apartado del Génesis es que Dios lo puede todo. Es básicamente el mensaje que se quiere dar. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros podríamos entrar a la discusión de que, por ejemplo, de que si la creación o el Big Bang o que el desarrollo o que la evolución, ¿cierto? Pero pero por ahora nos vamos a quedar con la idea de que en la creación Dios lo puede todo. Yo en este momento les voy a compartir una visión personal con respecto a este tema. Y es que nosotros, como les estamos comentando, la Biblia no es un libro histórico. Es decir, ahí no van a aparecer como que llegó el Big Bang y que los dinosaurios aparecieron, y etcétera. No, nos muestra de que Dios lo puede todo y es tan poderoso y tan bueno que crea todo en 7 días. Pero tengamos en cuenta que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, ¿por qué no es posible decir que un día para Dios sean miles de millones de años para nosotros? Entonces, personalmente, vuelvo y digo, es una visión personal, es que las dos cosas se complementan, que la creación y la evolución conviven y son la misma cosa vista de diferentes visiones. Es por eso mismo que les digo que el Génesis, el mensaje principal es que Dios todo lo puede, todo lo puede. Esa es como la parte principal del Génesis. Ahí ya vamos a empezar a ver unas primeras alianzas con los primeros hombres, como le estamos comentando anteriormente. Y aparece algo bien importante que son las leyes, que era algo también de lo que comentaban ahorita en la primera pregunta que les hicimos. Estas leyes en ese momento, pues como todos sabemos, las leyes son para que las cosas socialmente pues avancen bien, se manejen bien, no haya tanto inconveniente, no hayan problemas, todo esté organizado, todo sea justo, ¿cierto? Entonces, por ello Dios empezó a dar estas leyes, pero recordemos que el Señor, o sea, Dios está más enfocado es a la parte espiritual. Entonces, Él nos envía esas leyes. eh, Anteriormente se crearon un poconón de leyes. No sé si ustedes saben la cantidad, pero antes habían 613 leyes que se debían saber de memoria para hacer, pues para vivir, para convivir con el otro, para vivir en comunidad. Pero entonces el Señor Dios Padre en su infinita sabiduría, en su infinito amor, dijo, pero es que son muchas leyes, es mejor resumirlas en 10. Y ahí aparece algo bien importante que son los 10 mandamientos, que son los que nosotros conocemos. Después, cuando llegó Jesús, él dijo, es que 10 les está quedando como complicado aprenderse a 10. Entonces se los voy a resumir en 2. Y por eso él hizo ese resumen de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero esto no quiere decir que esas 2 reemplacen a las 10. Las 10 fueron mandadas por Dios Padre. O sea, esas ya son como la base principal de todo. Lo que hizo Jesús fue desmenuzarlo, fue decirlo de otra manera para que nosotros se nos quedara más grabado. Ahora ya no tenemos que aprendernos 613 leyes. Ya nos vamos a aprender 10 leyes que conjugan todas esas 613 leyes y más, porque eso habían un montón en ese tiempo. Entonces ahí aparecieron las leyes. Y estas leyes, como les venía diciendo, para que vivamos bien en sociedad, estas leyes que mandó el Señor es para que nosotros también vivamos felices, para que vivamos bien, para que estemos bien en comunidad. Y por último, no se preocupen que las palabritas que les mandamos buscar las vamos a ver mucho más adelante, tranquilos. Y aparecen unos personajes bien importantes en el Antiguo Testamento, que son los profetas. Los profetas, a grandes rasgos, no son las personas que adivinan el futuro. Los profetas en este caso tienen una relación muy, 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 muy estrecha con Dios y son los que denuncian, anuncian y proclaman a Dios. En este caso, como estamos en el Antiguo Testamento, estaban proclamando, preparando, alistando la venida de Jesús,
que es el centro de la Biblia y es el centro de la historia. Este es el objetivo general del Antiguo Testamento. Entonces, ya vimos la creación, entendemos que un Dios nos ama, ¿cierto? Nos envía unas leyes no para molestarnos, ni fregarnos, ni que quemamer, no, sino para que vivamos felices y nos prepara, nos dice, hey, va a venir alguien que los va a salvar, va a venir alguien que les va a demostrar mi amor, va a venir alguien importante, prepárense. Ese es el objetivo general del Antiguo Testamento. Lo colocamos así de esta manera general porque, como les comentábamos, hay muchos más géneros dentro del Antiguo Testamento, que eso los iremos viendo más adelante. Entonces, en este momento, me pasé. En este momento, pues cerramos como la idea general del Antiguo Testamento. Y ya pues vamos a cerrar esta sesión porque se nos va a acabar el tiempo y vamos a continuar en unos ejercicios bien chéveres de cómo conocer y buscar dentro de la Biblia. Ese tiempo era el latín, o sea, era la lengua materna, la lengua madre, la que dominaba en el mundo en ese momento. Por eso estas palabritas están en latín, porque esa lengua la adquirió, o sea, la adoptó la Iglesia Católica y la mantiene aún hoy en día precisamente por su valor, por su sencillez, por su desarrollo lingüístico. Entonces, estas palabras que están en latín, que es imprimatur y nihil obstat, significan respectivamente imprímase y nihil obstat significa nada se opone. Es decir, nada se opone a que Biblia se imprima y se distribuya a donde quiera que vaya a llegar. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente con los que no aparecen? Como le estaba comentando a Adriana, hay unos concilios, hay unas actividades ecuménicas donde, donde se reúnen diferentes creencias cristianas religiosas. Tengas en cuenta eso, o sea, no quiere decir que van a llamar budaístas, nihilistas, no, todos cristianos, para armar o para construir diferentes ediciones de la Biblia. En este caso, como son por conferencias, son por, se me fue la paloma, son por concilios, son por reuniones, son por agrupaciones hechas, dirigidas y proyectadas por la Iglesia Católica, no se le ve en la necesidad de colocar estas dos frasecitas, estos dos sellos. Entonces, no se preocupen si de pronto en sus Biblias no aparecen, como lo comentaban por ahí. No quiere decir que no sea católica, sí es católica. Lo que pasa es que viene o salió gracias a un concilio, a una reunión ecuménica especial que ocurrió en algún momento durante nuestra época. Pero entonces, pero igual, si tenemos la oportunidad y de pronto nos llega una Biblia nueva o queremos comprar una Biblia nueva, podemos buscar estas palabritas y estas palabritas nos van a decir, es una Biblia católica. ¿Esto por qué? Porque esto va a mi segundo punto. Como les estamos comentando ahorita del canon, el canon católico tiene 73 libros y el canon protestante tiene 66. Ahorita una niña, no vamos a decir quién, nos dijo que la Biblia debería tener 66 libros. No, papitos, debe tener 73. ¿Por qué? Porque es que este canon que les acabo de mencionar está pactado y desarrollado desde el año 800, 900 después de Cristo, hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó con los protestantes? Que les voy a contar la historia de la Biblia Reina Valera. Ustedes han escuchado esa Biblia, Reina Valera. Esas dos palabras son dos apellidos de dos ex sacerdotes católicos que decidieron que hay unos libros que son los deuterocanónicos, o sea, que tienen cierto canon, que no pertenecen al canon establecido por la Iglesia. Y entonces cogieron la Biblia católica, o sea, la de siempre, y en los años de 1500 más o menos, o sea, es más reciente, quitaron esos 6 o 7 libros más o menos de la Biblia católica y la llamaron Biblia Reina Valera. Si nos vamos a ver esta Biblia Reina Valera, no van a encontrar ni el imprimatur ni el obstat.
¿Por qué? Pues porque son ex sacerdotes católicos. Ellos se retiraron ay, se me olvidó, sí, de su trabajo, ay, eso tiene Ministerio. un nombre especial, de su ministerio, gracias, de su ministerio, y decidieron hacer esta nueva versión de la Biblia. Esta Biblia protestante, esta Reina Valera, es la que se maneja generalmente en casi todas las iglesias cristianas actualmente. Cristianas, no estoy hablando de pronto, no sé si de pronto evangélicas o de otras religiones, no sé, pero sí cristianas. Entonces, es para que tengan en cuenta de que recordemos que ese canon está hecho desde hace mucho tiempo. Solo fueron 2 personas quienes alteraron este canon. ¿Por qué decidieron alterarlo? Porque para ellos 2, o sea, no para la iglesia, para ellos 2 les pareció que esos libros no pertenecían y no dan el sentido o sea, el sentido general de la Biblia, que es como la comunicación de Dios con nosotros y nosotros seguir al Señor para alcanzarlo a Él. Hay otra cosa importante que debemos rescatar acá, y es que, ay, se me fue. Después de este cambio, ¿cierto? Después de crear esta nueva versión, se prestó después para que otras iglesias, que o sea, no podemos decir esta y aquella, le cambiaran también el significado y el sentido a lo escrito. Es decir, que lo que ya estaba escrito, por ejemplo, en evangelios o en algunos libros, entonces le cambiaban palabras para su conveniencia. Esto sí está comprobado. Pasan algunas, no en todas, pero tengámoslo presente para que de pronto no caigamos de pronto en esos errores, o de pronto, sí, que de pronto ustedes digan, ay, pero es que eso no me aparece en mi Biblia. Y entonces cuando ustedes van a ver y esa persona tiene una Biblia protestante, de pronto está tergiversada o está cambiada para su conveniencia. También tengamos en cuenta que la falta de estos libros es como si nosotros tuviéramos una película, ¿cierto? Y nos quitaran escenas que tienen su mensaje. Cada uno de esos libros tiene su mensaje, claro que sí. Y entonces nos quedamos con la película incompleta. Entonces recordemos eso, que es la cantidad de libros. También lo determina. Listo, y ahora vamos a otro punto especial. Esa es otra característica para reconocer una Biblia católica. Ahora vamos a un tercer punto para saber reconocerla. Imagínense que en el Éxodo nosotros vemos que el Señor, Dios Padre, habló directamente con Moisés. Moisés le preguntó, o sea, no sé cómo presentarte ante el pueblo. Y entonces Dios le dijo, yo me llamo así. Si ustedes se dan cuenta en la imagencita, tenemos unas letras resaltadas, YHWH. Estas letras no son en español, sino que anteriormente se escribía así en hebreo, porque recordemos que ese era el lenguaje de ese tiempo, hebreo y arameo. Y estas pequeñas palabritas, estas pequeñas letras que vemos actualmente, en ese tiempo, en español significaba, yo soy el que soy, ¿vale? Entonces Moisés le dijo, ¿cómo te presento yo al pueblo que tú quieres salvar? Entonces el Señor le dijo, yo soy el que soy, YHWH. En ese momento, bueno, él se presentó de esa manera. Por la cultura de ese tiempo, ellos tenían mucho respeto a Dios. Entonces, bueno, en ese tiempo no se le llamaba Dios a Dios, ¿vale? Sino que se le llamaba de esa manera, yo soy el que soy, Adonai, Elohim, tenía otras denominaciones. En ese tiempo, por respeto, ellos no mencionaban el nombre de Dios directamente, por puro respeto. Por eso tenían otras variaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias al lenguaje en ese momento que fue evolucionando, a esas letras YHWH se le agregaron letras para que fuera pronunciable. De ahí salió la palabra Yahvé, que ustedes han escuchado. Y si se dan cuenta, tienen como las letras similares. Ahí lo tengo en el ejemplo, es el primer ejemplo de arriba. Yahvé, que significa exactamente lo mismo. Yo soy el que soy, es el nombre de Dios. ¿Listo? Pero ¿qué pasó? Pues imagínense que esta es como la traducción, esta es como la historia, ¿cómo decirlo? Como la historia en orden. Pero entonces en esta historia hay una patica, hay una salidita.
y es que cuando empezaron a entrar como más lenguas y demás, empezaron a hacer como un revuelto de expresiones. Entonces, como les decía, Dios tenía diferentes denominaciones. Le decían Yahvé, Adonai o Elohim, y tenía muchas más. Hubo unas personas que empezaron a revolver entre Yahvé y Adonai, y quedó la palabra Yahovai, más o menos, Yahovai, por la unión de esas dos palabras. Empezaron a decirlo de esa manera, pero no, pues, o sea, como por temas lingüísticos, no por un sentido como tal o sea, como por una razón como lo vemos en Yahvé, que Yahvé, si se dan cuenta, nosotros no podemos pronunciar YHWH, pero al colocarle la letra ya lo podemos pronunciar, o sea, ya se acerca más y ya lo podemos pronunciar de otra manera, con respeto. Entonces el de Jehová es como una transformación, llegó después de esa fusión de palabritas y es ese enfoque que se le dio como medio, ¿cómo decirlo? Como medio enredado al tema, porque como les vengo comentando, si tenemos YHWH, el más directo es decirle Yahvé. O sea, Jehová es un revuelto, como les digo, de las otras expresiones que no tienen como una traducción directa. Entonces, ¿qué pasó? Que las Biblias protestantes, empezando por la Reina Valera, empezaron a llamar a Yahvé Jehová. Entonces, si vemos en los primeros libros de la Biblia, vamos a encontrar que no le dicen Dios, sino que dice Jehová dijo, Jehová propuso, Jehová le mandó a Moisés. En nuestra Biblia va a aparecer Yahvé. Yahvé le dijo a Moisés, Yahvé habló con su pueblo. El pueblo fue salvado por Yahvé y ya después fue cambiado a Dios por traducción. Eso tampoco quiere decir que esté mal. Pero entonces, esta es otra manera de que nosotros podamos reconocer las Biblias protestantes. La traducción directa es Yahvé. La traducción como medio forzadita es Jehová. Pero entonces, la que está como avalada, por decirlo de alguna manera, en la iglesia es Yahvé. Entonces es para que eso también lo tengamos en cuenta. Que de pronto, que digamos que las dos anteriores, no encontré ni las palabras y me da mamera contar los libros, ¿no? Entonces vamos a los primeros libros y donde diga Yahvé o Jehová, ahí reconocemos pues el sentido de la Biblia. Entonces estos tres punticos, yo sé que son algo complejos, son como los principales o los generales para que nosotros podamos reconocer la Biblia católica. Que si tienen ustedes una Biblia cristiana, esto no quiere decir que sea algo para escandalizarse, que sea algo como para estigmatizar, no, sino que tengamos cuidado porque el mensaje, como les estábamos comentando, o se puede ver cortado o se puede ver trastornado. Es solo para que lo tengamos en cuenta. No quiere decir que lo vamos a estigmatizar, no quiere decir que... No, no, no. Y es también para darles a ustedes herramientas que si de pronto llegan los testigos de Jehová a tocar sus puertas y les digan, no, pero es que en mi Biblia aparece esto y esto y esto. Entonces ustedes digan, déjeme ver su Biblia. Ah, no, pero es que esta edición es diferente a la mía. No podemos hablar de lo mismo porque la suya está trastornada por esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, esperamos pues haya quedado clarito. Pues de cierta manera, la idea es que ustedes intenten comentárselo a sus niños, que no se lo aprendan de una vez, está bien, no hay problema. Esto igual se está grabando, lo vamos a dejar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver si de pronto les quedaron dudas, pero es para que se lo compartan a sus niños a la manera que ustedes crean mejor y para que pues ustedes tengan herramientas y le enseñen a los niños también. Ya para finalizar, para sintetizar, el mensaje detrás de todo esto es que ustedes tengan varias herramientas para mencionarle a sus niños cuál es la versión de la Biblia que ustedes están interpretando. Que unas son más fáciles que las otras, es cierto. Y pues como decía Daniel, también ustedes tengan la oportunidad de que si les comparten de alguna palabra, poder revisar efectivamente que sea una Biblia de la tradición católica. ¿Cuáles son las tres formas? La primera, buscar el imprimatur y el nihil obstat, que son pues como las más estrictas, por así decirlo, en el sentido de cumplimiento, sin demeritar que existen las sociedades bíblicas unidas y otras entidades cuyo interés ha sido fomentar la palabra de Dios, ¿vale? Y que esas traducciones también son válidas para nuestra fe católica. Segunda herramienta,
que la cantidad de los libros. Dani mencionaba ahí que pues a uno a veces le da pereza ponerse a revisar el Antiguo Testamento, ponerse a revisar toda la cantidad de libros. Pueden buscar simplemente en el Antiguo Testamento. Ellos en el Nuevo Testamento en cantidad de libros no interfieren mucho, es en el Antiguo. Entonces, en el Antiguo, simplemente por los nombres de los libros ya se van a dar cuenta ustedes que no están. Más adelante vamos a ver cuáles son esos libros canónicos, los nombres como tal de los libros, y ahí a partir de eso ustedes también ya pueden, revisando esas Biblias, decir, venga, esta Biblia no tiene Eclesiástico, esta Biblia no tiene este libro, esta Biblia no está todo. Esto es la segunda herramienta. La tercera herramienta, finalmente, es el tema de es como la más utilizada, es la palabra de Yahvé o Jehová. Digamos que para que nos quede un poquito más claro en nuestro lenguaje interpretarlo, resulta que esa costumbre viene desde el siglo V a.C. de no mencionar el nombre como tal de Dios, ¿vale? Ellos, como decía Daniel, empezaron a buscar como alternativas. No quiero decir apodos, sino como alternativas para no hablar como tal del nombre sagrado de Dios. En su lengua, la palabra más común que encontraron, aparte de Adonai, fue Edoná, porque Edoná significa Señor, propiamente. ¿Qué sucede? En esos idiomas no se utilizaban las vocales. Las vocales, exactamente. Como no se utilizaban las vocales, perdón, sonó la olla justamente cuando estaba hablando. Como no se utilizaban las vocales, y el nombre era complejo de pronunciar, como lo mencionaba Daniel ahí en las letras rojas que están, para poder darle la interpretación a Yahvé, o con el nombre de Edoná, que era lo que ellos estaban pronunciando, ellos empezaron a poner las vocales E, O y A debajo del nombre, de las letras rojitas que ustedes ven ahí. Si se dan cuenta, al unir eso, de ahí sale la famosa palabra Jehová, que es la que normalmente tienen en las traducciones de la Biblia. Más no quiere decir que sea una adopción original, era simplemente como para indicar, hey, usted no puede pronunciar YHWH, pronúncielo Edoná, que significa Señor. Al unir, por así decirlo, esas dos palabras, de ahí fue donde nació el error de mencionarlo como Jehová, ¿vale? Ahora sí creo que nos queda un poquito más claro todo el asunto. Listo, papitos. Esas es como las tres formas con las que nos vamos a quedar ahorita de cómo interpretar la palabra. Vamos a hacer entonces nuestra oración final. Vamos a terminar nuestro encuentro. Creo que ya todos están con los niños. Si alguien falta, porque venga por ahí, Valeria no la veo. Karen Nicole sí está por ahí. Juan Sebastián tampoco lo veo. ¿Listo? La idea, Samuel por allá, quién sabe dónde estará, por Dios. Bueno, vamos entonces a terminar nuestro encuentro haciendo la oración con los niños. ¿Listo? Ahí en familia vamos a hacer toda nuestra oración y finalizamos nuestro encuentro el día de hoy. Bueno, vamos a hacer unas acotaciones ya finales antes de continuar con la oración. Y es que recordemos los compromisos para esta semana. Yo sé que los niños estuvieron ahí pendientes, algunos, pero igual intentemos socializar que con los niños nosotros hablamos del Nuevo Testamento y con los papitos del Antiguo Testamento. Entonces la idea es que los dos se compartan qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que miraron, etcétera, etcétera, etcétera. Para los niños, nosotros tenemos otro compromiso. Ese compromiso es familiar. Ahora vamos por cada una de las partes. Para los niños tenemos otro compromiso. Lo queríamos dejar en este momento era para contar con la ayuda de los papitos. Y es que los niños deben buscar una cita bíblica que les guste. Puede ser cortita o puede ser larga. En cualquier libro, no hay problema. Tanto antiguo como nuevo. Y nos tienen que traer la cita bíblica como tal. O sea, no el texto como aparece, sino la cita bíblica como si nosotros... Del 15 al 20. Perfecto, exactamente. Entonces a mí me gustó, a ustedes les gustó esa, entonces ustedes nos van a decir, a mí me gustó el Salmo, como lo dijiste, Salmo 11 del versículo 1 al 5, o al 15, o al 20, lo que quieran. O a otro les gustó un evangelio, o a otro les gustó un profeta, pero que nos traigan como la cita bíblica como si nosotros lo fuéramos a buscar. Que construyan la cita bíblica, ahora, así como nosotros les enseñamos a ellos cómo leer la cita
O sea, de la cita pasar al texto, ahora queremos que ellos hagan el siguiente ejercicio. Con el libro, con el texto que les guste, con lo que sea que les agrade, que ellos pasen del texto a la cita, que construyan la cita. Ese es el único compromiso para los niños, ¿vale? Que nos traiga mínimo una. Puede traer más, no hay problema, pero que nos traiga mínimo una y nos la comparta. Y ahora para los papitos, el otro compromiso aparte es que ustedes les comenten y les expliquen estos 3 punticos que les acabamos de comentar y que Adriana les resumió, que se los comenten a ellos para que ustedes se les quede más en la cabecita y ellos puedan aprender algo nuevo, ¿listo? Es básicamente esos compromisos. Entonces, cada uno tiene de a 2 compromisos, uno grupal y el otro cada uno independiente, ¿listo? ¿Quedó claro o alguna preguntita? Lo resumimos, compromiso de papás. No, creo que ya está claro. Los papás van a hablarle del Antiguo Testamento a los niños y a compartirle las 3 formas de interpretar la Biblia. Compromiso de niños, hablarle del Nuevo Testamento a los papás y construir la cita bíblica, indicarnos la cita bíblica que más les guste. ¿Listo? Eso es todo. Ahora que algo que sí nos faltó hacer es preguntarles si de pronto tienen alguna duda hasta el momento, tanto niños como papás, que nos pregunten en este momentico. ¿Tienen de pronto alguna duda, algo que de pronto no les quedó como muy claro o que quieran aportar? O si quieren complementan, hablan, nos las escriben por WhatsApp y nosotros también las hacemos pues públicas, o sea, en el sentido de las compartimos con todos la respuesta, mejor dicho. Pero si quieren algo en este momento también lo pueden decir. Me refiero en este momento, si tienen alguna duda, si quieren comentar algo o algo que de pronto les haya parecido medio enredado, igual recordemos que esto queda como video, lo pueden volver a ver en YouTube. Nosotros les enviamos los links. Hablen tranquilos. Yo soy el que soy, definitivamente es la presentación de él, pero nunca ha habido un nombre de él hacia el humano concretamente. Pero sí, así. Cuando él se refiere a sí mismo como yo soy el que soy, es porque él está manifestando su cualidad de que es, de ser, mejor dicho, ¿sí? Su cualidad de dar vida, por así decirlo, de ser el que lo hace a uno ser. Es que no quiero darme las palabras. Entonces, cuando él se presenta así, es porque ese es su nombre, el único que es, el que da vida, más o menos, ¿sí? No es que yo me llamo Juan, Pedro, Santiago, lo que sea, sino que él se refiere a su nombre como el ser supremo, por así decirlo, el que lo es todo, el que vive por sí mismo, más o menos. Ajá. Sí, porque yo soy el que soy, o sea, no hay nadie más, yo soy el que soy, ya, o sea, y también es un término para dar el sentido atemporal de Dios, porque dice yo soy el que soy, y aún hoy en día se presenta como yo soy el que soy, o sea, y después dice yo soy el padre de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, él siempre va a estar, él es el eterno y él es el que es, por eso se presenta de esa manera. Bueno, finalmente, señor. Jesús viene a cambiar nuestras vidas, pero Él viene a cambiar la vida dando como un nuevo estilo de amor hacia el prójimo. Nunca peleó con lo que ya había, de lo que ya había, y se adapta a lo que hay y vuelve y a través de sus enseñanzas pues hace como un nuevo testamento con nosotros, ¿no? Los hombres. Sí, en este sentido, lo que hay que resaltar de Jesús es que él lo que quería hacer es darle forma a lo que había hablado el Padre anteriormente. O sea, Dios Padre habló con Moisés, con los profetas, con Abraham, pero como que no lo entendieron muy bien y por eso es que como que salieron ese tipo de refranes como ojo por ojo y diente por diente, que eso es lo que no busca Dios. Entonces Jesús vino a explicarnos y a darle forma a todo eso que había dicho Dios Padre. O sea, lo aclaro porque es que no es que es algo diferente. O sea, el Padre ya lo había dicho. Otra cosa es que no había entendido muy bien la humanidad. Y por eso dijo Dios Padre, ellos no entendieron bien. Les voy a enviar a mi hijo para que les enseñe con su ejemplo y ahí sí entiendan qué es lo que yo quiero decir. Y por eso nos damos cuenta que Jesús dice, yo no vengo en mi nombre, sino vengo del que me envió. Si se dan cuenta, no es algo diferente, o sea, es que eso ya está desde hace rato, pero es que no entendieron bien. Por eso el Señor como que le dio forma y
y lo dio forma a través de las parábolas, a través de su ejemplo, a través de su crucifixión, a través de su entrega. Pero si se dan cuenta que algo que sí nos faltó complementar es que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento conviven uniditos. No, uno no puede vivir sin el otro. El antiguo no puede vivir sin el nuevo, ni el nuevo sin el antiguo. Los dos tienen que estar uniditos como familia. Precisamente por eso nosotros lo dividimos. Porque ustedes no pueden vivir sin sus hijos y los hijos no pueden vivir sin ustedes padres. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Si se entrecorta, no se preocupen, que eso va a estar en YouTube, o si de pronto tienen dudas, nos pueden escribir al WhatsApp. ¿Listo? Entonces, bueno, espero con eso haya quedado claro. Ahora sí nos disponemos todos para la oración, dejamos nuestras bitácoras por ahí al lado, ya nuestras Biblias las cerramos un momento. Si quieren nos estiramos un segundito, si estamos cansados, no se preocupen, estiren los brazos. La idea es que nos dispongamos bien, que dejemos las Biblias por ahí al lado, el celular ahí al lado, ya vamos a terminar, no va a ser tan larguito. Listo. Ahora nos vamos a sentar derechitos, nos vamos a sentar bien, nos disponemos para la oración. Entonces vamos a decir todos, con la manito derecha, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo encuentro que nos has permitido, tanto a niños como a padres. Ayúdanos a entender a través de tu Santo Espíritu que tú quieres lo mejor para mí, que quieres que sea feliz. Y eso me lo demuestras a través de cómo me hablas y cómo me enseñas a través de tu palabra, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Te pido en este día muy especialmente, me ayudes a acercarme más a ti, a conocerte más a ti a través de la Biblia. Que si tengo dudas, que si tengo inquietudes, pueda recurrir a ti, pueda conocerte, pueda saber tu respuesta a través de la Biblia, porque es tu palabra, porque es la forma como que tú quieres que yo viva para que sea feliz. Y también te pido muy especialmente por mis hijos, también te pido muy especialmente por la niñez del mundo entero. En este fin de semana que en Colombia se celebra el Día de la Niñez, para que Dios los proteja de todo mal, que ayude a todos esos niños que están pasando situaciones difíciles en su familia, que logren salir adelante, que los preserves de todo mal, que los ayudes a salir adelante con fuerza, con ánimo y que sean hombres de bien, que la maldad a estos niños se detenga y que la justicia, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, sea más condescendiente con estos niños y busque su bienestar en todo sentido. Te lo pedimos a ti, que tú eres el que verdaderamente sabe lo que necesitamos y sabe lo que realmente necesita el mundo. Te lo pedimos especialmente por tu misericordia. Amén. Colocamos las manitos hacia arriba y vamos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre sea con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien para todos, muchas gracias. Ya estamos libres por el día de hoy. Ya que tengan un feliz domingo y feliz semana. Cualquier cosita nos pueden estar escribiendo. Y nos hablamos con los niños dentro de 8 días a las 9.
¿Listo? Muchas gracias. Cualquier cosa nos Gracias. avisa. Chao a Chao. todos. Feliz domingo. Que descansen. Chao.